Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Torres y hoy les voy a explicar el capítulo 9 del Código de Nomenclatura, el cual está enfocado principalmente en la ortografía y género gramatical de los nombres. En este capítulo, eh, se divide en dos secciones, la ortografía y el género gramatical. En la ortografía, el artículo 61 establece que, primero, 60.1, la grafía original de un nombre o epíteto debe mantenerse. Quiere decir que no se pueden reemplazar las consonantes por vocales o las vocales por consonantes, no. Por ejemplo, Brighton tiene una Y y esta no se puede reemplazar por Brighton como por una I latina. A pesar de que tal vez suenan igual, el significado ante la sociedad o ante los distintos artículos ya se considera como un error. En el 60.4, tanto la W como la Y, aunque son ajenas al latín clásico, y la K están permitidas en todos los nombres científicos, sin excepción alguna. Por otra parte, las letras U, V, O y J, a pesar de que son similares, tal vez en su forma, se utilizan de manera intercambiable, lo que quiere decir que, por ejemplo, curculigo no se puede reemplazar la U por una V. Lo mismo pasa con palabras que tengan la I latina. No se puede reemplazar esta vocal por una consonante J. En el 60.6, los signos diacríticos no se utilizan en los nombres científicos. Son totalmente erróneos. Entonces lo que se debe hacer es reemplazar la A, la U, la O y la U por A se reemplaza por AE, O se reemplaza por OE y U se reemplaza por UE. Lo que quiere decir que, por ejemplo, Lugía se reemplaza la U con el signo diacrítico por Lugía. Lugía. En el 60.7, los cambios de grafía efectuados por autores para adoptar nombre de personas geográficos o vernáculos, la nomenclatura se deben preservar. Quiere decir que, por ejemplo, glutea, cledixia y palantia hace alusión a glutea, cledixia y balantis. De cierta manera se mantiene el nombre original. En el uso de un guión en un epíteto compuesto se considera un error. Lo que se debe hacer es eliminar por completo este guión, ya que a veces es totalmente innecesario. Sin embargo, hay ciertas excepciones donde se pueden utilizar, pero esto es poco común y se hace para diferenciar ciertas características del epíteto. Por ejemplo, en pseudoplátanos es innecesario dividir el pseudo por un guión de plátanos. Sin embargo, en Ethereum, True Occidental, para dividir dos características primordiales de este epíteto, se realiza un guión antes de Occidental. ¿Por qué? Porque eso puede representar tal vez eh, un dato relevante del nombre del organismo. El 60.10, el uso de un apóstrofo se corrige eliminando el apóstrofo. Quiere decir que, por ejemplo, ya Sony al inicio presenta comillas, lo que se hace es eliminar estas comillas y dejar la palabra normal. Ya Sony. En el 60.11, los nombres epítetos abreviados deben ampliarse de acuerdo a la nomenclatura. Esto se hace con el fin de que sea más específico el significado del epíteto. Por ejemplo, Abolosi hace alusión a Anthony Bolosi. Entonces lo que se hace es escribir eh, completo de acuerdo a la nomenclatura. En el 60.12, el género gramatical y el número de epíteto sustantivo derivado de un nombre de personas es inapropiado para el sexo y un número de las personas a quienes conmemora, pues este debe ser corregido. Por ejemplo, Toddy, que tal vez hace alusión a un grupo grande, se debe corregir la Y por I, entonces quedaría Toddy.
queda como una forma singular, pero hace alusión a un grupo grande de personas o a un sexo en específico. En el 60.13, los epítetos de los nombres de hongos, derivados del nombre de género de un organismo, deben escribirse de acuerdo a la grafía aceptada por el nombre de ese mismo organismo. Por ejemplo, el Phylacora anonicola, eh, para abreviar este nombre, lo que se hace es, el primer nombre se deja la consonante que está al inicio, mayúscula, se deja sola y se especifica con un punto al final. Y se escribe el género siguiente de forma completa. Quedaría como P anonicola, eso se hace para abreviar. Sin embargo, hace alusión al mismo nombre del organismo. En algunas recomendaciones se tiene que el espíritu áspero, o sea, un apóstrofo invertido, en palabras transcritas al latín se deben reemplazar por la letra H. Ejemplo, hiacinthus. En el 60b se recomienda que el nombre de la persona que termina en vocal se debe agregar una al final. Por ejemplo, Otto se agrega A al final, que haría como Otoa. Si finaliza en consonante, se reemplaza por IA. Eh, por ejemplo, si termina en también se adecua IA. Por ejemplo, es Sessler, Sesslería. Si termina en as, se debe eliminar este as y se adecua el IA. Por ejemplo, Delenius, Delenia. Si el nombre termina en consonante, los epítetos sustantivos formados se añaden una I al final. Ejemplo, si se habla de Lecarte, al final se agrega una I que haría Lecarti. Si el nombre de la persona termina en consonante, se añade una I y adicionalmente AN, pero son los nombres de personas. Por ejemplo, Rosa Hueviana. En la recomendación 60.2, 60C.2, a los nombres de las personas que poseen una forma establecida se forman nuevos epítetos sustantivos. Por ejemplo, se utiliza un solo nombre para hacer alusión a varios nombres. Agusti hace alusión a Augusto, August o Augusto. Entonces lo que se hace es abreviar todos esos nombres en uno solo, pero que representan lo mismo. En el 60C.3, los epítetos nuevos basados en nombres de personas que tienen una forma establecida, se debe mantener el nombre, se debe mantener el uso tradicional. Por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, si una palabra termina en as, lo que se va a hacer es eliminar ese as y adecuarle una i. Entonces, alemanios, alemaní. Sin embargo, se mantiene su uso tradicional. En el 60C.5 se recomienda que el prefijo mac, que hace alusión a hijo de quién, significa hijo de quién, se debe escribir mac, todo en minúscula, y se une al resto del nombre. Es decir, McFadden quedaría como McFadden y se deja todo en minúscula. Como terminó en, como hemos dicho anteriormente, termina en consonantes, lo único que se hace es adicionar una i. Se aplica la recomendación 60C, como pueden ver, que se forma eliminando cuando termina en consonante, lo único que se hace es añadir la i. Por eso, McFadden. En la recomendación 60D, el epíteto derivado de un nombre geográfico debe ser con preferencia un adjetivo, que usualmente lleva terminaciones en ensis. Entonces, Quebec se deja también todo minúscula, Quevensis. En la recomendación 60E, el epíteto en el nombre de un taxón se debe escribir de conformidad con la grafía acostumbrada de la palabra. Se dice, ejemplo, sinensis y no chinensis. Se debe mantener la grafía original. En la 60F, la recomendación es que todos los epítetos específicos e infraespecíficos deben escribirse con letra inicial minúscula, todos. Por otra parte, el artículo 61 establece que en el 61.2 son variantes ortográficas las diversas grafías, formas o composición de un nombre o de su epíteto final. Es decir,
Ninfea Nelumbo hace referencia también a Nelumbo Adams Nelumbion. Si en el 61.3, si en la publicación original del nombre del taxón o de un nombre de reemplazo aparecen variantes ortográficas, se debe retener aquella que mejor se ajuste y se adapte, que cumpla con todas las recomendaciones anteriormente dichas y sobre todo que mantenga su grafía original. En el 61.4, las variantes ortográficas de un nombre deben corregirse a la forma válida publicada del nombre. En la 61.5, los nombres tan semejantes que se confunden basados en el mismo tipo se tratan como variantes ortográficas, es decir, aster, asteris y astrum, astre. El segundo enfoque de este capítulo 9 es principalmente el género gramatical. Entonces, el artículo 62 establece que para 62.1 los nombres de género usualmente la tradición conserva el género gramatical y es clásico de la palabra griega o latín correspondiente. En el 62.2, los nombres de géneros compuestos asumen el género gramatical de la última palabra. Es decir, para las terminaciones codón, maices, odón, panax, pogón y estemún, hace alusión a terminaciones masculinas. En ashne, cuando las terminaciones son ashne, clamis, dafne, gloshin, mecon y osma, se refieren a terminaciones femeninas. Pero cuando se termina en ceras, dendron, nema, estigma y estoma, son nombres totalmente neutros. Pero se pueden considerar más específicamente masculinos. Sin embargo, son neutros ante el código de nomenclatura. En 62.4, los nombres de género terminados en antes, oides u odes se tratan como femeninos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido clara la información. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, me la dejan en los comentarios y yo con gusto les voy a responder. Tengan un buen día.